Vamos a resolver en este vídeo un ejercicio que nos han dejado en la página web uno de nuestros usuarios o usuarias y que necesita ayuda. Fíjate que el ejercicio nos dice lo siguiente. Junto al resorte de la figura de constante elástica 20.000 newton partido por metro se coloca un cuerpo de 2,5 kilogramos. Se comprime el resorte 7 centímetros y se suelta el cuerpo. Si el coeficiente de rozamiento es 0, calcula, por un lado, la rapidez del cuerpo en el plano horizontal. Después también tendremos que calcular la rapidez que tiene el cuerpo cuando asciende 3 metros en el plano inclinado. Y por último, la distancia que recorre ese mismo cuerpo en el plano inclinado hasta detenerse. Bien, como te he dicho, es uno de nuestros usuarios en la página web, que te la voy a dejar en los comentarios para que puedas, si quieres, ir allí y ver que hay miles de ejercicios resueltos. Y lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de la conservación de la energía. Vamos a hacer este ejercicio, como no podría ser de otra forma, aplicando simplemente cuestiones energéticas. Así que nos vamos a ir al primer apartado, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer para poder hacer este ejercicio es tener en cuenta qué ocurre una vez que soltamos ese cuerpo que está ahí comprimido, el resorte, unos 7 centímetros, que es lo que nos ha dicho. En ese caso, como puedes ver, lo que va a ocurrir es que ese cuerpo se acelera como consecuencia de la energía que tenía acumulado el resorte, el muelle, y vamos a llamar que vamos a llegar a un punto B, que es al final del tramo horizontal del esquema. Y aquí lo que va a ocurrir es, como ves en la flecha, que hay una variación en la energía cinética del sistema, es decir, del cuerpo. Bien, si aplicamos el teorema de conservación de la energía y teniendo en cuenta que no hay rozamiento en todo el ejercicio, porque es una condición que nos dan, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que la energía potencial que almacena el resorte, que sería energía potencial elástica, ha de ser igual a la variación de la energía cinética que experimenta el cuerpo. Y solo a la variación de energía cinética. ¿Y esto por qué? Pues porque si tomo como referencia el punto de partida, el punto, digamos, en el que está ese cuerpo que lo he puesto aquí sombreado, ¿verdad? Fíjate que no hay variación en la posición, me refiero en la altura del cuerpo. Por lo tanto, la variación de la energía potencial será cero, por eso no la voy a tener en cuenta en este primer apartado. Así que, como hemos dicho, la variación de la energía potencial o la energía potencial que almacena el resorte tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. Al inicio estaba en reposo, por lo tanto será igual a la energía cinética al final. Eso lo puedes ver de esta manera. La energía cinética al final pues será un medio de la masa del objeto, del cuerpo, por la velocidad que tenga en el punto B, pero elevado al cuadrado. Una vez que tenemos esto claro, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, pues ni más ni menos que, como veis aquí, vamos a quitar el 1 medio, el factor 1 medio, así que fíjate que tendrías que k por x al cuadrado, recordemos k es la constante de recuperación del muelle, esa constante elástica que la conocemos, x que era lo que se comprime, la deformación del muelle, que también lo conocemos, y después tendríamos la masa del cuerpo, que es conocida, y la velocidad. Así que podemos, como ves aquí, despejar el valor de la velocidad y vas a tener que será la raíz cuadrada del cociente de k por x al cuadrado partido por m. Una vez que tienes esto, lo siguiente que vas a hacer es sustituir los datos porque los conoces todos. Así que fíjate que lo que vas a tener sería que esta velocidad que quieres calcular será 2 por 10 elevado a 4, que es el valor de los 20.000 y sería newton partido por metro. Ahora vamos a colocar el valor de la deformación. Los 7 centímetros expresado en metros, que serían 7 por 10 elevado a menos 2, y tienen que estar al cuadrado, por lo tanto lo vamos a colocar aquí al cuadrado, y la unidad, por lo tanto, sería metros al cuadrado. Ves que puedes cancelar metro cuadrado, aquí el cuadrado, ¿verdad? Con metro de aquí abajo, y abajo 2,5 kilogramos. Es decir, te van a quedar newton por metro, que serían julios partido por kilogramo, o lo que es lo mismo, dentro vas a tener metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Cuando hagas la raíz cuadrada, te quedará como unidad metros partido por segundo, que es justo lo que estás calculando, es una unidad de velocidad. Si haces la operación, verás que el resultado es 6,26 metros partido por segundo. Esta será la velocidad que tenga el bloque cuando llegue al punto B. Nos vamos ahora al apartado segundo de este ejercicio. Ahora cambia la situación. Vamos a ver cómo me quedaría. Vemos un nuevo esquema. Como ves, ahora lo que tendríamos es que vamos a llegar a un punto C en el cual sabemos que el cuerpo está aquí en un punto del plano inclinado y que ha recorrido, como ves, 3 metros. Una vez que tengo esto, fíjate que ahora la energía
que el muelle, el resorte almacenaba, que hemos llamado energía potencial elástica, se tiene que dividir en dos componentes, energía cinética y energía potencial gravitatoria, porque este bloque ahora sí que está a una altura distinta de como nos pasaba antes, ¿verdad? Que era lo que es el plano horizontal. Así que ahora sí hay componente de energía potencial gravitatoria que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, ese principio de conservación de la energía, ¿cómo me va a quedar? Pues lo ves aquí. La energía potencial al inicio, que insisto, sería energía potencial elástica, ha de ser igual a la energía cinética que tenga el cuerpo más la energía potencial gravitatoria que tenga el cuerpo. Y lo puedes escribir como un medio de K por X al cuadrado. Esta es la energía potencial elástica, que sigue la misma forma que en el apartado anterior. Energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria, que tiene la forma de la masa por la aceleración de la gravedad, y vamos a llamarle la altura que tiene en C. Ahora bien, ese dato de la altura que tiene en C no lo conoces, pero sí que te dice que has recorrido 3 metros, ¿verdad? En el plano. ¿Qué quiere decir? Que tienes que relacionar esta distancia que has recorrido con esa altura, y eso lo vas a hacer por medio del ángulo que tienes aquí, los 30 grados. De manera que podrías escribir que esa altura C va a ser el producto de la distancia que has recorrido por el seno del ángulo. Es decir, lo que vas a tener sería, como ves aquí, una vez que despejes el valor de la velocidad, que la velocidad en C sería, vamos a ponerlo en el nivel en el que estamos, ¿verdad? Que se pueda entender, voy a dividir por m y entonces me quedaría K por X al cuadrado partido por m, que curiosamente es el mismo factor que tenías en el primer apartado, como ves aquí, que estaba dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y menos, y ahora serían 2 por G, y ahora he puesto la altura de C como distancia que has recorrido hasta llegar a C por el seno de 30. Te recuerdo que el seno de 30 es un medio, es decir, cuando yo haga este seno de 30, que es un medio por 2 que tengo aquí, me va a quedar exactamente G por distancia hasta llegar a C, que lo conoces que son 3 metros. Así que lo único que hago es tener en cuenta que este factor K por X al cuadrado partido por M, que ya lo he hecho antes, que lo tengo aquí dentro, ¿verdad? Este factor sería lo que hemos calculado antes, 626 pero al cuadrado, es decir, 39.2. Si haces los cálculos verás que son 39.2. Y si multiplico lo que sería G 9,8 por la distancia, que son 3 metros, verás que tienes 29.4. Hacemos la diferencia, 39.2 menos 29.4, y la unidad son metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Al estar dentro de la raíz cuadrada pasa exactamente igual que en el apartado anterior. Resultado que voy a obtener, como puedes ver, 3.13 metros partido por segundo, es decir, justo la mitad de lo que habíamos calculado en el primer apartado. Y ya con esto nos vamos al último apartado, el último epígrafe de nuestro ejercicio, la distancia que recorre el cuerpo en el plano inclinado hasta detenerse. Ahora el esquema, lo vamos a limpiar, esto va a ser este que ves aquí. Fíjate que ya el cuerpo llega al punto más alto, vamos a llamarle el punto D, y sé que recorre una distancia D minúscula, que es la que quiero calcular, porque esa no la sé. Así que lo que voy a hacer es volver a aplicar teorema de la conservación de la energía, pero claro, parece que ahora lo único que voy a tener en cuenta sería la energía potencial elástica del inicio y la energía potencial gravitatoria del final, cuando está en el punto D. ¿Por qué? Pues porque cuando llega a ese punto dice que se detiene. Yo ya sé que su energía cinética, que depende de la velocidad, tiene que ser cero. Así que, como puedes ver, voy a tener energía potencial, que sería elástica en el punto A, igual a la energía potencial gravitatoria en el punto D. O lo que es lo mismo, un medio por Kx cuadrado es igual a m por g por la altura en D. Fíjate que es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, pero ahora ya no tenemos componente de energía cinética. Y ahora, de aquí, ¿qué vamos a hacer? Te recuerdo, esa altura D en el punto D la puedes escribir en función de la distancia. Sería el producto de la distancia, que hemos llamado D, por el seno del ángulo. Así que fíjate que lo que vamos a hacer es despejar esa distancia y tendría, por lo tanto, un medio de K por X al cuadrado partido por M por G por el seno de 30. Te recuerdo que era otra vez un medio, así que podríamos quitar el medio de aquí arriba y te va a quedar ni más ni menos que K por X al cuadrado partido por M y por G.
Ni que decir tiene que tienes otra vez el factor k por x cuadrado partido por m y sabes el valor de ese factor, que eran los 39 y pico. Pues vamos a ponerlo. La distancia sería 39.2 metro cuadrado partido por segundo al cuadrado y ahora dividido por g a su vez, que es 9,8 metro partido por segundo al cuadrado. Puedes ver que cancelas segundos al cuadrado arriba y abajo y el cuadrado de aquí arriba con los metros de abajo. Unidad que te queda, metros. Estás calculando una distancia. Luego el problema es coherente. Haces la operación y verás que el resultado que obtienes es de 4 metros. Con esto, como puedes ver, queda resuelto el ejercicio. Insisto, todo tiene que ver con el teorema de la conservación de la energía. Si lo manejas bien, verás que es muy fácil. Con esto se acaba el vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.